Son 8:09. En Capital, tu opinión importa. Hemos estado hablando hace unos minutos con respecto a lo que ha pasado en Huaycán, que hay gente que le han dado una prisión preventiva. Un dirigente dice, no, que esta es una orden que ha dado el ministro. El fiscal acusa, el juez pone una orden de prisión preventiva. Para que nos explique lo que está pasando con el Poder Judicial, en este caso particular me encantaría que ejemplifique el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, uno de los hombres más poderosos del Perú, porque es el presidente del Poder Judicial. ¿Qué tan poderoso es el Poder Judicial? Vamos a conversarlo con el doctor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, opinión importa. Buenos días. Imagínese usted que le está hablando una ama de casa de Huaycán. Un ministro, te caiga bien, mal o regular, como el señor Basombrío, ¿puedes meter preso a alguien? El ministro le puede ordenar a un juez que dé una prisión preventiva. ¿Nos puede ejemplificar qué cosa es el imperio de la ley en este caso particular que todo el Perú está viendo en Huaycán, doctor? Para empezar, la policía es un organismo constitucional encargado de la seguridad ciudadana, de la lucha contra la prevención del delito, y en esa lucha contra el delito es el brazo derecho del Ministerio Público, que es el organismo encargado de la persecución y en su momento de la acusación fiscal. Los jueces son personas ajenas a esa labor. El juez es un juez de juzgamiento, es un juez de fallo. El juez instructor o el juez investigador ya murió, ese juez ya no existe, lo que existe es un juez de fallo. Ahora bien, sin embargo, cuando hablamos del juez de juzgamiento estamos hablando de la tercera etapa del proceso penal. La primera es la investigación a cargo de la Fiscalía. La segunda es una etapa intermedia de control de la acusación y la tercera es el juzgamiento, que ya le corresponde juzgar a un juez o unipersonal o colegiado según el caso. Correcto. Entonces, ahora, ¿en qué momento estamos en el caso de Huaycán? Se han producido hechos, obviamente, delictivos, ¿no? Incluso con la pérdida de una vida, incluso que también tendrá que investigarse porque de dónde sale el disparo, dicen de un helicóptero, etcétera. No sé si la policía tiene atribuciones para disparar de cualquier lugar y a cualquier persona. Para eso tendrá que haber una pericia balística para saber si realmente eso tiene asidero o es un chisme de Twitter o de Internet. Como se tendrá que investigar, presumo también que el propio ministro haya dicho que esto es un complot orquestado por gente que intencionadamente ha generado una psicosis colectiva, porque eso también es un delito, ¿no? A ver, yo quiero poner las cosas en su lugar, como juez, o sea, mirando de lejos, porque el juez no es parte, no tiene interés, digamos, directo en el resultado de un proceso. Pero también para completar lo que le decía anteriormente, para controlar la investigación, para que el fiscal no haga lo que él quiere, ni la policía tampoco, existe lo que se llama el juez de garantías o juez de investigación preparatoria. Es decir, si el fiscal quiere que se detenga a una persona, el fiscal no puede ordenar ninguna detención porque la única persona que puede ordenar detenciones son los jueces. Están investidos de jurisdicción y la jurisdicción, un elemento es la coerción, o sea, el uso dosificado de la violencia que el Estado legitima hacer uso a los jueces. Entonces, concluyo. Ni el ministro del Interior, por la más buena intención que tenga, ni un fiscal, ni el fiscal de la Nación, mi amigo el doctor Pablo Sáenz, pueden ordenar una detención. El único que puede ordenar una detención es un juez, pero a requerimiento del fiscal, que le tiene que acompañar lo que se llama elementos de convicción, o sea, bajo el principio de prueba suficiente, es decir, algo que vincule a esa persona investigada con el hecho delictivo. Pero además, yo ayer le comentaba a una amiga mía que iba a entrevistarlo a usted, y dije, no te pierdas, va a ser el presidente del Poder Judicial. Esta chica me pregunta, que él es el jefe de los jueces reportan, porque hay muchas veces, y le va a tocar a ustedes el 1 de enero, donde la gente le va a decir a usted, Duberlí, que tal juez hizo tal cosa, doctor Duberlí, que tal juez hizo tal cosa, que usted no es el jefe de los jueces, usted no le puede decir a un juez de primera instancia, métalo preso a Batters o métalo preso a Fernández o a Jiménez. En absoluto, amigo Philip Batters. Miren, los jueces se guían por el principio de independencia. ¿Qué significa la independencia? Hay dos tipos de independencia, la independencia externa y la independencia interna. La independencia externa es que los jueces son independientes, es decir, no dependen del poder político, del poder económico, ni de los poderes fácticos, incluido la prensa. Tampoco, y también hay la independencia interna. ¿Qué significa la independencia interna? Que un juez, desde el más chiquito, desde el juez de pal letrado, no puede recibir órdenes ni del juez superior ni del juez supremo. Cada juez es
independiente al momento de resolver un caso. Entonces, nadie, yo por ejemplo particularmente cuando ya ejerza el cargo de presidente de la Corte Suprema, ya mi labor es estrictamente administrativa. Yo daré, claro, orientaciones, recomendaciones, señores jueces, resuelvan con celeridad, expediente, con celeridad, pero jamás le puedo decir, oye, resuelven tal o cual sentido, porque ese sería atropellar un principio fundamental de la judicatura, que es la independencia. Voy a hacer un paréntesis personal y cortito, ¿no? Yo me he pasado los últimos 10 años en el Poder Judicial, porque un señor con mucho poder que se llamaba Manuel Burga me hizo 6 querellas. Yo ya era parte del decorado del Poder Judicial. Y a mí me absolvieron una vez en Suprema cuando me querían meter preso. Usted fue uno de los que me absolvió. No lo recuerdo. Y ni se acuerda. ¿Por qué? Porque los jueces muchas veces... Hay un juez ponente, otro juez que firma. Hay gente que cree que el juez se acuerda absolutamente de todo. Yo primera vez en mi vida que lo veo al doctor Duberlí, y yo le he ganado en el Poder Judicial a un tipo que ya se sabe, tenía muchísimo dinero, tenía muchísimo poder. Y yo nunca he dado un céntimo de coime en ningún sitio del Poder Judicial. Entonces no todos los jueces son delincuentes, son coimeros. El doctor Villestén es una persona intachable. Presidente de mi sala. Presidente de su sala. El doctor San Martín. El doctor Príncipe. El doctor Prado, etcétera. O sea, y etcétera, etcétera. Hay gente que cree que así nomás alguien puede llegar al Poder Judicial y doblar una sentencia. Eso es dificilísimo. Juez de primera instancia es 1, de segunda instancia son 3. Los arriba, o sea, tendrías que tener un poder inmenso y una cantidad de plata y una posibilidad increíble de corrupción para lograr doblar una sentencia. Todos estos vericuetos tienen nombre y apellido, tienen acusador, tienen un fiscal y tal. Pero ¿qué pasa en el Poder Judicial? ¿Qué tan complicado es que se administre la justicia? Porque todos piden presupuesto y a nadie le dan. Por eso es que está Duberlí acá, para saber qué es lo que tiene que pasar para que mejore la administración de justicia. No es solamente querer decirlo, para poder hacerlo necesita plata, y de eso se trata, de que el gobierno le tiene que dar dinero para que realmente el Poder Judicial sea autónomo. Vámonos a la pausa, regresamos con el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial desde el 1 de enero del 2017. 8:17, pausa, regresamos. Radio Capital. Con Philip Butters. Bueno, en los últimos días he sido muy crítico de Pedro Pablo Kuczynski, del ministro Zavala, que, bueno, Pedro Pablo Kuczynski es presidente de la CADE y seguramente debe haber confundido la CADE con el Perú, y en Zabalalandia las cosas están muy bien, pero en el interín de todo esto del CADE y esta rebelión frívola de blanquitos, porque es lo que la gente percibe por si acaso, el Poder Judicial está pidiendo dinero, pero a gritos. El Ministerio Público está pidiendo dinero a gritos. Había hasta un paro en el Ministerio Público de Lambayeque, porque los jueces no tienen plata. Quien habla para metido ahí, pues, no pueden ni caminar con los expedientes. No pueden ni caminar. No puedes, ¿tú sabes lo que es no poder caminar en una oficina porque tienes 1.000, 2.000, 3.000 expedientes? ¿Qué pasa con el presupuesto del Poder Judicial? Porque nunca les dan plata a los gobiernos. A ver, amigo Philip, primero vayamos a cifras, porque las cifras hablan por sí solas. Porque si no puede aparecer nuestro reclamo todos los años que pedimos presupuestos, estos piden para aumentarse el suelo, para comodidades. Las cifras son muy concretas. Miren, ¿cuál es nuestra carga procesal actual? Carga procesal. ¿Cuántos expedientes tenemos para resolver? Se lo voy a decir, pero así exactamente, porque es un dato que me lo ha dado la estadística del Poder Judicial. 2.387.555 expedientes. Estamos hablando de 2,5 millones de expedientes, de los cuales podemos tener haciendo un esfuerzo inmenso los jueces del Perú, que no tenemos horario, por si acaso, ¿eh? No tenemos horario los jueces. Horario de entrada, pero nadie sabe qué hora sale. Y además se continúa hasta la casa, porque cada uno lleva sus expedientes para leer, para analizar, etc. ¿Cuánto podemos resolver anualmente? Nuestra capacidad real, 1.200.000. Quiere decir que más de 1 millón se nos queda y se va acumulando para el próximo año. Este año vamos a resolver 1.400.000 expedientes. Entonces, como se va acumulando los expedientes, entonces
¿Qué ocurre en la práctica? Que se demora la solución de los casos. Entonces, un proceso que debía terminar a 1 año, termina en el 4.º, en el 5.º año. Y eso es lo que mayormente causa insatisfacción en los ciudadanos, en la lentitud procesal. Entonces, para revertir eso hay que ir, señor Batters, a la tecnología. ¿Y qué es la tecnología? El gobierno electrónico. ¿Qué es la tecnología para el Poder Judicial? Lo que yo llamo justicia digital. La justicia digital apunta, por ejemplo, entre otras cosas, al expediente judicial digital, con papel cero. Papel cero. Incluso le hacemos un favor al medio ambiente, ya no tala de árboles para producir papel. Entonces, este expediente judicial digital cuesta, pues, es muy costoso. Solamente le voy a poner el ejemplo. Hemos empezado con un plan piloto en Lima Norte, o sea, Comas, Independencia, para poner en expediente digital judicial 14.000 expedientes del área laboral. ¿Sabe cuánto hemos tenido que invertir? 15 millones de soles con un préstamo del Banco Mundial. Y hago un paréntesis, que yo siempre lo he dicho. Para quienes creen, doctor Duberlín, que todos los jueces son coimeros y sinvergüenzas, si hay algún lugar en donde realmente se dicta justicia en el Perú, es en los juzgados laborales del Ministerio, perdón, del Poder Judicial. Ahí los pobres le ganan a los ricos, casi siempre. Y diría que el 99.9 de los casos, los pobres le ganan a los ricos, a grandes corporaciones. Ahí sí puede perder el más grande empresario del Perú contra un pobre tipo. Y es evidentemente que ese guachimán, que esa secretaria, que ese auxiliar, que ese obrero, no tiene más plata que el otro. Y eso, y créame, doctor, es algo que ustedes tienen que publicitar. Ahí no me van a decir que hay jueces coimeros, ¿no es cierto? Porque si no, siempre ganarían los grandes. Dicho esto, prosiga, doctor. Pero también quiero tocar otro tema, ya que usted habla de los débiles en la administración de justicia. Un juez tiene que ser garante, y seamos francos, el garante es en favor del débil. Por ejemplo, el derecho laboral tiene que ser tuitivo. ¿En favor de quién? Del trabajador, porque esa presunta igualdad de armas entre el demandante o demandado, entre empresario y trabajadores, no es real, ¿no? Entonces, pero aquí también tenemos otro tema que es muy sensible. ¿Cuál es el tema de la justicia previsional? El de los viejitos, que han trabajado 30, 40 años para la administración pública y quieren que les den una pensión de 200, de 300 soles y tienen que hacer juicio. Y llenamos los juzgados de juicios previsionales y que llegan hasta la Corte Suprema. Entonces, ¿quién es el demandado? El Estado. ¿Y quién es el que apela de todas las resoluciones, de todas las sentencias? Que ya hay 2 sentencias en favor del demandante, del pensionista, el Estado. ¿Y quiénes son los abogados que son procuradores del Estado que están apersonados en juicio? Estudios particulares, que el Estado más gasta en pagarles a esos estudios que en pagar la pensión al pensionista. El Estado tiene un montón de formas. El Estado puede ser una municipalidad, puede ser un gobierno regional, puede ser un organismo público descentralizado o un ministerio. Pero quiero ahondar más en algo, y yo le pediría, no sé si tiene esa estadística puntual, tan puntual como nos ha dado. ¿Cuál es la mayor carga procesal? ¿Alimentos? ¿Violaciones? ¿Robos? ¿Cuál es el ranking de la carga procesal? A ver, para decirlo en el campo penal, que es el que yo conozco, porque si me voy al civil, eso podría, digamos, estar desinformado. En el área penal, ¿sabe usted cuál es el delito monopólico, el que más ocupa la labor de los jueces penales? El delito de omisión a la asistencia familiar, OAF, omisión a la asistencia familiar. O sea, los tapaollas, la gente que no le da dinero a sus hijos. Así es. Pero también ahí hay que ir, pues, yo no creo que la mayoría de esas personas no cumplan con su obligación de pagar alimento a los niños, que es una cosa sagrada, es negarle un pan a un hijo, pero la mayor parte yo creo que obedece a problemas de desempleo, que no tienen, digamos, ingresos. Una pregunta, doctor Duberlín. Pero el tema es grave, ¿sabe qué está pasando ahora? Que a esos que no cumplen con pagar esas pensiones los están mandando a la cárcel con penas efectivas, con lo cual el remedio resulta peor que la enfermedad. Usted es padre, ¿cierto? Claro. A ver, el bien jurídico tutelado vida, cuerpo y salud existe, pero también existe el bien jurídico tutelado libertad. Yo ya sé que es una bajeza que un hombre embarace a una mujer, la deje tirada y que no le dé comer a sus hijos, eso me parece algo deleznable, pero por eso perder la libertad no hay solución, porque si no te daba plata afuera que podía trabajar, en el supuesto que trabajase, así tuviese otra, sea un desgraciado, en la cárcel menos, o sea, no va a haber justicia para el niño que no tiene que comer, ni para la mamá. Pero parece que es vindicante. Bien que te meto preso. No entiendo, esa ley no se podría cambiar
o por grilletes electrónicos, ustedes tienen posibilidad de sugerir al Poder Legislativo que cambien esta ley, habida cuenta que ustedes juzgan, ya, ustedes ven eso todos los días. A ver, ¿cuándo se manda preso a una persona que ha sido juzgado por omisión a la asistencia penal? Pues por lo general se le pone lo que se llama condena condicional, porque para empezar el delito la pena máxima es 3 años. Y cuando hay un delito que tiene pena máxima de 3 años, por ejemplo, nunca se puede dictar prisión preventiva, porque para prisión preventiva el delito tiene que tener como pena mínima o que la pena a imponerse sea más de 4 años. Entonces, en omisión a la asistencia penal nunca, desde el punto de vista legal, se podría poner una pena efectiva. Pero ¿qué está pasando ahora? En el tema digamos, de la lucha contra el crimen, la inseguridad ciudadana, que es absolutamente legítimo, pero hay excesos del Estado. ¿Qué pasa? Ahora se ha reinsertado lo que se llama la figura de la reincidencia y habitualidad. Entonces, si usted es padre de familia que no pagó la pensión una vez y ya lo sentenciaron y volvió digamos, a no pagar otra vez, ya usted es reincidente. Y como es reincidente, ya le tienen que sumar las penas. Entonces ya no estamos hablando de 3 años, estamos hablando de 6 años. Y como son 6 años y es reincidente, le van a poner pena efectiva y se va a ir a la cárcel. Y con esas consecuencias que usted dice, de que ya no va a poder trabajar para pagar ni la primera deuda, ni la segunda, ni las que se van a seguir acumulando. Y en segundo lugar, lo que es terrible, el contagio criminal. Porque ¿qué son nuestras cárceles ahora en el Perú? Son escuelas del delito. Es decir, a una persona que entra relativamente sana puede salir ya más bien delincuente, porque las cárceles del Perú no tienen esas dos condiciones que yo considero la fórmula mágica para recuperar un delincuente, que es trabajo y educación. Si no le damos eso, yo anteayer he estado en Cutervo, he estado con Gino Costa, con otros congresistas en un congreso regional de rondas, y los ronderos pedían que se construya una cárcel en Cutervo. Me llamó la atención, pidiendo cárceles. Pero, ¿qué tipo de cárcel pedían? Una cárcel productiva, es decir, una cárcel donde los presos puedan hacer realidad no maldición, sino ese mandato divino: comerás con el sudor de tu frente. Pero si lo mandas preso aquí a Sarita Colonia, a Lurigancho, durmiendo uno al costado del otro, ya lo convertiste en una fiera, no, y en de una repente jaula. el tipo, era inocente. Pero Más en el llevas, la cárcel es el infierno, es lo que la gente no cree. Acá la gente cree que la justicia tiene que ser venganza, ¿no? Porque tú eres así, cana, porque tú eres asá, cana, porque dicen que mataste, cana. Vamos a ir a la pausa y vamos a seguir conversando con el doctor Duberlí Rodríguez, que me interesó mucho lo que dijo los poderes fácticos y la prensa. Y les voy a dejar pensando en varios casos para que luego de la pausa el doctor nos comente algunos de ellos que ya se resolvieron y otros están por resolver. Y yo siempre lo menciono acá, el caso de la chica Rosario Ponce con Ciro. La gente quería que la metan presa, la chica no había matado a nadie. El tema famosísimo, el de Polo Lórtiga, Edita Guerrero. La gente quería que lo metan preso porque Edita cantaba bonito. El caso conocidísimo de Rómulo León, tiene que ir preso, pues si no hay delito, no es funcionario público. Él dice que coimió, o sea, Philip Butters dice que yo lo aceité a Duberlí Rodríguez y hay que meterlo a la cana a Duberlí. Primera vez en mi vida que lo veo. Imagínense que hubiera un audio y diga, no, yo los arreglé a los jueces para voltear a Burga. El señor no me conoce, en mi vida me ha visto. Mi sala ha ordenado la extradición autorizada, mi sala. Imagínense, entonces, o sea, perdón, y está el caso de la centralita. Yo le he dicho acá, no hay caso la centralita. No existe como caso, yo he leído el atestado. ¿No? Y cuando yo digo lo que digo acá, me he asesorado por 5 de los mejores abogados del Perú. Y así hay un montón de casos emblemáticos. El de Aurelio Pastor, no había delito, pero tenías que ganarlo porque es aprista, porque es fujimorista, porque es de izquierda, porque parece terruco. Porque parece terruco, porque alguien parezca terruco no puede ir adelante, no puede ir preso, porque el hermano dice que dijo. O sea, ese es el tema de cuando la prensa se equivoca, y vaya que se equivoca grande. Entonces vámonos a la pausa, regresamos con el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, que va a ser presidente del Poder Judicial desde el 1 de enero en Capital. Tu justicia importa. Suena de nuevo la música, dice. 8:35, Silvia González en este momento está en la carceleta del Poder Judicial, que dicho sea de paso, doctor Duberlí, algo tendría que cambiar, porque hay mucha gente que cree que la carceleta es la cárcel y que el que va a la carceleta es culpable.
y la imagen es que la cárcel está en el sótano del Poder Judicial, entonces ya si Duberly lo metió a la cana a Batters ya es culpable. Ahorita lo vamos a estar conversando. Silvita, ¿tú dónde estás ahorita? Así es, Phil, estamos en exteriores de la carceleta del Poder Judicial, donde permanecen los familiares haciendo guardia a su familia. Están muy preocupados porque quieren hacerle llegar su desayuno, quieren hacerle llegar sus medicinas. Temprano sacamos un caso de una persona con epilepsia, pero hay otros casos más. Bueno, estamos acá también con el abogado Florencio Mendoza, que es justamente el patrocinador de uno de los que está detenido. Buenos días. ¿Cuáles las circunstancias de su patrocinado en la detención que se originó en Huaycán? Mira, él es un enfermo epiléptico. Por circunstancias X, estuvo caminando el día de los hechos, después del paradero 15, estuvo caminando cuando suceden esos hechos tumultuosos que ya todos conocemos. Pero él es un paciente enfermo, necesita medicamentos. Entonces, el Ministerio Público debió exigir 3 cosas para que le den la orden de detención preventiva. Tiene que ser, que el hecho sea delictuoso, está perfecto, el hecho es delito. Segundo, que esté individualizado él o los autores. En este caso no está individualizado, no hay video, es una víctima circunstancial de los hechos. ¿No Estuvo caminando. se lo observe ahí? No, para eso el Ministerio Público, que tiene la prueba, debió ya tener todos los videos. Y si él se lo observa, pues ahí sí que pague pues su culpa. Pero no está dentro de los videos, es un enfermo. Estuvo circunstancialmente con Sayonarita caminando para ir a su casa. ¿Cómo lo van a imputar un hecho tan grave? ¿Usted cree que es un abuso esta medida? Por supuesto, contra su vida, porque él es un enfermo que necesita medicamento a cada rato. Ya convulsionado en la misma sala, convulsionado. Entonces, ¿por qué no se da una prisión restringida para poder afrontar el ¿Cuál usted las medidas que No, mira, se apela, pero hasta que la sala tome conocimiento, como son 34, va a demorar más de un mes. Entonces, la justicia es lenta. Lenta. ¿No? Ahora, lo que estoy pensando hacer inmediato es un habeas corpus, porque se está tratando contra su libertad y contra su salud. Correcto. Muchas gracias. Correcto, gracias Silvia. Y fíjense, justo estaba hablando con el doctor Duberly pues de la justicia mediática. Entonces, claro, ¿se acuerdan lo que pasó con el alcalde de Ilave, con una masacre que decían que el alcalde había robado y que la masacre? Entonces, la discusión era si el alcalde había robado o no. La discusión es que así el alcalde haya robado, tú no lo puedes matar. Acá la discusión no es si hubo o no psicosocial. La discusión es si tú le puedes pegar a un policía o agarrarlo a pedrazos, si puedes quemar un carro. Y en el caso particular de este detenido, la discusión no es si estaba en Sayonara o si es epiléptico, la discusión es si delinquió o no delinquió. Entonces, le pido que vuelva a ejemplificar con este caso, doctor, de la justicia mediática. La gente dirá, ¡que lo caneen! Bueno, en primer lugar tendría que ver el primer requisito, que es la prueba suficiente de que está vinculado. Entonces, ¿cómo se podría...? Miren, cuando son delitos de multitud o de muchedumbre, es bien difícil individualizar, ¿me entienden? Es bien difícil porque tendría que haber una foto o un video donde aparezca este señor, por ejemplo, tirando una piedra o atacando a un policía, porque si simplemente está con la multitud y en esa condición lo detienen, me queda muy débil el principio de prueba suficiente. Tercero, el tercer requisito es el peligro procesal. Si esa persona es un padre de familia, tiene casa, tiene esposa, tiene hijos, trabaja, tiene lo que se llama los arraigos, ¿por qué necesariamente lo van a detener? Porque el principal requisito, no es ni siquiera el primero, el de la prueba suficiente, el principal requisito es el peligro procesal de fuga o de entorpecimiento. Y yo no tengo pues ahorita el elemento de juicio para decir si había, por ejemplo, ese tercer requisito para ordenar la detención de todas esas personas. El abogado dice, no hay video. Entonces, claro, de repente no hay video, entonces como no está en el video es inocente, culpable. Es bien complicado. El hecho que está en una carceleta, ya se le enmarrocó a este señor. Probablemente es culpable, probablemente no. Pero en algo sí le doy la razón al abogado. No se pueden demorar un mes para ver qué pasa. En el habeas corpus, que es una garantía procesal supuestamente muy veloz. Un mes para ver si realmente el señor era un pobre epiléptico que estaba en Sayonaras medio perdido en la calle. No sé si me dejo entender. Sí. Ya entró. La imagen de la carceleta es muy potente, ¿no? Ya eres culpable. Le hago un comentario ahí, Eso afecta a lo que se llama el principio de presunción de inocencia. Todos nacemos inocentes hasta que una sentencia firme nos declare culpables. Todos nacemos inocentes. Es decir, aún cuando estamos investigados y aún cuando estamos con acusación fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se les da el trato de culpables a todos los investigados y se les dicta cárcel como si ya fueran culpables. Quiero dejar en claro una cosa.
Una persona por regla debe ir preso cuando ya fue declarado culpable y no antes, cuando está recién investigado. Pero aquí se han invertido la cosa. Primero te detengo y luego te investigo. No, tiene que ser al revés. Primero te investigo y luego te detengo. ¿Le puedo poner otro ejemplo? Sí. Y le pido que me lo explique. El ministro Basombrío, cuando pasó lo que pasó en Larcomar, cosa que es una tragedia, semanas antes agarra y dice: esto ha sido un accidente, acá no hay atentado. Claro, porque decir lo contrario era una irresponsabilidad, porque además venía todo, pues, Putin, Hu Jintao, Xi Jinping, Barack Obama. La semana pasada ha dicho que este es probablemente un atentado. Ha puesto la cara de un señor que puede ser Duberly Batters o Philip Rodríguez. Le ha puesto una recompensa y ha dicho que este tipo ha tenido una actitud sospechosa que no ayudó. Si este señor se demoraba 48 horas en aparecer, lo iba a meter preso y todo el mundo hubiera dicho: ahí está el pirómano, ahí está el incendiario. Y estoy viendo ahorita que en redes dicen: pero él ha aceptado que manejaba material inflamable. Oiga usted, doctor Duberly Rodríguez, cuando usted en su casa pinta, porque su señora, como a todo el Perú, le ha dicho: píntate, Duberly, pared. toda la pared, todas las pinturas tienen material inflamable y eso no lo hace pirómano. ¿Qué le hubiera pasado a este señor si demora 48 horas en aparecer? Hubiera habido un juez presionado por el ministro del Interior para que lo canee. Y todo el mundo hubiera dicho: ahí está el incendio, el culpable, ¿me dejo entender? Este es un caso flagrante de una presión mediática para canear a alguien, ¿o no? Bueno, efectivamente, nosotros llamamos eso los juicios paralelos. ¿Qué significa eso? Que mientras los jueces están haciendo un proceso, la prensa está haciendo otro, pero con el riesgo y con el peligro que la prensa se adelanta y condena o absuelve, y particularmente condena, porque casi nunca ha habido que la prensa absuelva con anticipación. Por eso que hay que respetar la presunción de inocencia. En Europa, para decirlo de manera puntual, en Italia existe una ley exclusiva, aparte, ya no es un artículo en el Código Penal, Procesal Penal, ni un artículo en la Constitución, no, es una ley, la ley de protección de la presunción de inocencia. Por ejemplo, ahí está prohibido lo que usted está diciendo. Por ejemplo, ahorita, ¿qué están esperando los de los amigos de la prensa en la carceleta del Poder Judicial? Que salgan enmarrocados. Y usted ha visto cómo son, cuando salen embarcados, se ponen una frazadita, una toalla, porque es vergonzante, es humillante que una persona salga enmarrocado como si fuera pues una fiera salvaje, ya prácticamente enjaulado, engrilletado. Entonces, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, en Italia? Si un medio de comunicación saca una fotografía de una persona que está recién siendo investigado y engrilletado, tiene que pagar una multa de $500,000. $500,000. Pero acá no, es primicia. Es la noticia que va a ser titular. Mire, doctor Duberly, hasta hace muy poco tiempo, hace 4 años, la señora Nadine Heredia era muy popular y era la presidenta del Perú de facto o la primera dama. Pero era muy popular, hablaba maravillas, Vargas Llosa, todo el mundo. Ahora la señora es impopular. Y en algo no le falta razón a la señora cuando ha venido. ¿No es cierto? Lo dijo de repente de manera prepotente y yo le voy a pedir explicaciones al juez de por qué ha cambiado de opinión. En el caso de Nadine Heredia, hay gente que la quiere ver presa, pero ¿por qué la tendrían que meter presa a una prisión cautelar o preventiva cuando la señora, le guste o no le guste a todo el mundo, ha cumplido con cada uno de cada acto procesal? Entonces, si se trata de antipatía, hay que meter presa a Nadine. ¿Hay poderes reales que implicarían que esta señora podría ir presa? Bueno, yo tengo que en este caso abstenerme, solamente hablo de manera genérica, pero ya le dije. Los 3 requisitos para la prisión preventiva son: en primero, prueba suficiente; segundo, pronóstico de pena superior a 4 años en el caso que fuera condenado. Pero el tercero debería ser más bien el primero. El tercer requisito es el peligro procesal. Vale decir, existiendo los 2 primeros, pero si no existe el peligro procesal, no tiene por qué darse prisión preventiva a nadie, Y ya esa persona irá presa cuando lo declaren culpable en un juicio y que haya pasado ya las dos instancias y sea una resolución firme. Mandarlo preso preventivamente antes para aplacar demandas ciudadanas de seguridad, de mandar un falso mensaje que con eso ya estamos dando una dura lucha contra la criminalidad. Eso nosotros le llamamos el derecho penal simbólico, que es pura apariencia, pero en el fondo no se obtiene resultados positivos. Claro, porque es bien fácil agarrar a alguien impopular y decir, no sé, Cecilia Blume, íntima amiga de Burga y abogada, y es una muy conocida lobista. Entonces decía, a Burga se lo están llevando a Estados Unidos por presión mediática. La señora Loretta Lynch, la fiscal de Estados Unidos, sabe de fútbol, conoce a Burga. La acusación que viene de afuera es porque Perú no va al Mundial. O sea,
a usted como a mí también le molesta que Perú no vaya al Mundial. ¿Usted va a ser tan loco de meter a la cárcel a alguien? Por eso es imposible, absolutamente. ¿Porque Perú no va al Mundial y es mal dirigente? Eso no se hace, eso sería una locura. ¿No es cierto? O sea, uno tiene que entender las cosas en su real proporción. La simpatía o la antipatía no tiene nada que ver. Otro caso mediático conocido, el de Goyo Santos. O sea, ¿por qué de izquierda y por qué es antiminero habría que meterlo preso y que se siga hundiendo en la cárcel? Y ojo, va a pasar lo mismo, acuérdense, con el de Ancash. No se trata de que te caiga bien o que te caiga mal, porque la vida da muchas vueltas. Fujimori en su momento le caía bien a todo el Perú. ¿Y dónde está Fujimori? Por Dios. Vámonos a la pausa. Regresamos con el doctor Duberlí Rodríguez Tineo y con ustedes en las redes opinando sobre lo que ha pasado en Huaycán. ¿Está bien que los metan presos a los 34 y a los 34 son culpables? Ejemplo clarísimo. Por si acaso ha pasado exactamente lo mismo en Andahuaylas. Han agarrado a pedradas a gente, han secuestrado a un ministro, han secuestrado al Contralor General de la República. Cuando usted ve una protesta antiminera, legítima, ilegítima, si contamina o no contamina, lo que pasó en Tía María, tú le puedes pegar a un policía, puedes tomar, porque se te ocurre, la comisaría, no sé, de Cocachacra. Vámonos a la pausa, regresamos. A ver, ¿qué dice la gente en las redes, Judicita, con respecto a los detenidos de Huaycán? ¿Está bien que los metan presos? ¿Qué opina la gente en el @capital 967? Adelante, Judy, tu opinión importa. Lo que más se debate y lo que más se comenta en redes sociales. Tendencias en Capital. A ver, Judy, 34 detenidos por orden judicial. No es que el ministro va sombrío, no es que el fiscal, la orden es judicial. ¿Qué opina la gente? Vamos a ver, Phil, lo que opina la gente en las redes sociales. Bueno, Carlos dice, sí, de acuerdo, y no solo a los 34, sino a todos los que se ven en imágenes, que los rastreen y los ubiquen. Jairo nos dice, también salen en los videos, tanto mujeres como varones que participan en ellos, también deberían ser juzgados. De acuerdo, en Estados Unidos serían cientos los presos de presentarse un caso parecido. Fernando Cagua dice, esa no es protesta, es delincuencia. ¿Dónde está el principio de autoridad? Se pregunta. Luis Castilla nos dice, sí, estoy de acuerdo y es tiempo que se respete la ley, no puede hacer uno lo que quiera y que a nadie le pase nada. Vamos a ver lo que comenta Gabriela. Ser más drásticos, destrabar procesos lentos y burocracia. Los peores organismos del Perú es el Congreso y el Poder Judicial, nos dice Gabriela. ¿Qué nos dice Daniel? ¿Qué hacer con los trabajadores del Poder Judicial que elaboran sentencias, pero sus remuneraciones no llegan ni a los 2.000 soles? ¿Qué hacemos? Rosario comenta, penas acumulativas que juzguen a los menores como a los adultos según la gravedad de su delito o beneficios penitenciarios. Eso es lo que comenta la gente en las redes sociales, Philip. Gracias, 8:50. Y la gente me tuitea en el @capital, gracias, Judicita, y me llama y me dice que el caso de los diarios Chicha y tal. O sea, ¿por qué es Fujimori? ¿Por qué es Montesinos? ¿O por qué es Abimael Guzmán? ¿O por qué es, no sé, pues el asesino de tal o cual? Es culpable de todo. El que tú hayas delinquido una vez no quiere decir que delinca siempre. O sea, no puede haber un cargamontón. Entonces, y tampoco hace sentido de que todos los jueces, cuando usted, Duberlí, me da la razón, es monstruo, es un capo, qué bien que hizo la ley. Y cuando no me la da, es un corrupto. Entonces, nosotros en la prensa tenemos esa labor de orientar a la gente, no desorientar a la gente. Dicho esto, porque nos quedan minutos, yo quisiera insistir, doctor, en lo de la carga procesal. No puede ser posible, la vez pasada hablaba con el doctor Pariona, que ustedes se gasten 20 millones de soles anuales en alquileres porque no tienen locales, y les aseguro que deben necesitar el triple de metros cuadrados. En términos reales, usted tendría que gastarse 60 millones de soles anuales, y no creo exagerar, en alquileres de locales. Cuando si eso, en el supuesto que ustedes pudieran emitir un bono, generar endeudamiento, si un banco les podría prestar plata, usted en 10 años tendría, pues, ¿cuánto? 200 millones de soles para hacer un edificio monstruo. O sea, comencemos por lo más sencillo. No tienen dónde estar, no tienen mobiliario, no tienen computadoras. ¿Cómo administrar justicia sin dinero, sin un local, doctor Duberlí? Ese es un problema capital. Se nos exige un servicio eficiente, pero sin buenas condiciones de trabajo o laborales. Un trabajador va a rendir bien en cualquier fábrica si es que recibe toda
la ayuda para que su labor sea efectiva, y eso también ocurre con los jueces. Somos 3.042 jueces en el Perú, pero imagínense 3.042 jueces para resolver anualmente 2,5 millones de expedientes, donde los juzgados de primera instancia tienen una carga procesal de 2.000 expedientes como promedio. Imagínense, 2.000 expedientes, pero saque la sentencia, uno por día, 365 días, si que fueran calendarios. Pero si tiene 2.000, ¿en qué momento va a ser 2.000 sentencias? Es imposible. Y luego tugurizado, las computadoras de hace 10 años, entonces cuando dicen, pues, Poder Judicial obsoleto, claro, obsoleto los locales, obsoleto a las computadoras, obsoleto a las impresoras, ¿y qué hace? Retardo. ¿Quién percibe el retardo? La ciudadanía. ¿Quién es el culpable? El juez. Hay que condenar al juez. Eso se va a resolver solo cuando nos den autonomía presupuestal. Entonces, eso pasa por una reforma constitucional. En la Constitución del 79, estaba establecido en la Constitución que el Poder Judicial recibirá un presupuesto no menor del 2% del presupuesto. ¿Ahora se estipula porcentaje en la del 93? No existe ese porcentaje. Entonces tenemos que restituir ese porcentaje, pero no en 2. Yo pienso que lo razonable es 4%, porque yo tengo en mi mano los porcentajes que en la Constitución están en otros países. Y en esos países, por ejemplo, en Costa Rica dice al menos 6%. Guatemala no menos del 2, Honduras no menos del 3, Nicaragua no menos del 4, Panamá no menos del 2, Venezuela no menos del 2, Paraguay no menos del 3. Entonces, eso dicen sus constituciones. Eso le da base para lo que es la autonomía del Poder Judicial, porque si todos los años vamos a estar mendigando soles, nos reduce prácticamente a personas subordinadas, a personas que no tenemos los mismos derechos. Como usted dijo en la portada del Expreso, mendicante, no te olvides tirando de mano, cuando usted va a ser presidente de un Poder Judicial. El Poder Judicial es algo realmente muy poderoso. Usted puede meter a la cárcel prácticamente hasta el presidente de la República. Así es. Como que está aprobado, ¿no? La gente dice, acá no pasa nada. Reitero, le puede o no gustar a los amigos fujimoristas. Fujimori está preso. Y señores, hay mucha gente que lo pide y muy probablemente termine preso Toledo, cosa que yo no quiero, por si acaso, ni quisiera que vaya preso Ollanta Nadine. Pero ustedes tienen el poder para hacerlo. Ya lo hicieron, lo podrían volver a hacer. Entonces, cuando uno le exige velocidad y celeridad, uno tiene que comenzar a ver las causas por las cuales no lo son. Una de las cosas que estamos viendo, carga procesal en una cantidad de cosas que no deberían ni llegar al Poder Judicial, como es el tema de los que no, omisión a la asistencia familiar. De ahí deben haber un montón de otros casos que son pequeños y que terminan hasta en la Suprema por las apelaciones que usted mismo hizo del Estado, ya van 2. Pero si ustedes tuvieran que dar un dinero y ustedes pudieran poner un shock de inversiones, como las que el gobierno pide, usted lo solucionaría, porque usted no es tonto. ¿Cuántos años de estudio tiene usted? De estudio, pues más de 10. De estudio, ¿eh? Ahora en la judicatura tengo ya 20 años de juez. ¿No es cierto? ¿Cuántos libros ha escrito? ¿Cuántas charlas ha dado? ¿Cuántas cátedras ha dado? O sea, la gente cree que un juez supremo es cualquier juez. No, así nomás no se puede. Entonces, igualito pues, uno tiene que tener criterio para darse cuenta de que en el Perú, doctor Duverley, yo he ejemplificado, me da a disculpar la vulgaridad, nunca he escuchado que le den 3.000 millones de dólares al Poder Judicial. De soles. El día de hoy está en la portada de Gestión. Augusto Bert le dice, Perupetro no tiene expertise para manejar la refinería de Talara. Sin embargo, el expresidente de la empresa estatal, que además ha sido presidente de todas las empresas mineras importantes del Perú, señala que ya no pueden haber vuelta atrás porque firmaron un contrato. Sería fabuloso que el gobierno firme un contrato con ustedes para darle 3.500 millones de dólares y que haya un ministro de Economía que diga, bueno, ya no me queda otra, la plata se la tengo que dar a Duverley. ¿Qué harían ustedes con 3.500 millones de dólares? Bueno, haríamos lo que yo estoy planteando, la justicia digital, es decir, el expediente judicial digital en todo el país. Pero obviamente es un poco utópico pensar que nos van a dar esa cantidad, porque para el presupuesto ordinario solamente nos han dado 2.056 millones, de los 3.108 que hemos pedido nos han dado solo el 60%. Tendríamos que pedir pues un presupuesto, una ampliación presupuestal extraordinaria. Entonces aquí, siendo realista, sin renunciar al derecho que tenemos nosotros a pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas que nos dé las partidas presupuestales necesarias, también tenemos que tocar. A ver, doctor, a usted le gusta, me acaba de decir en la pausa que usted se hinche la U, estamos en modo tristones porque a la U nos han eliminado el Melgar. A usted le gusta el deporte seguramente. Sí.
Y yo le pregunto, ¿y por qué no, en vez de hacer una fiesta deportiva como los Panamericanos, en donde el gobierno del señor Kuczynski pretende gastarse 1.200 millones de dólares, no redirecciona eso hacia el agua y hacia el Poder Judicial, que lo divide en 400 millones de dólares para el agua, 400 millones de dólares para el Ministerio Público, 400 millones de dólares para el Poder Judicial, y ya no tendríamos que estar discutiendo todos los años lo mismo. Las personas que están colaborando conmigo en el tema de mi plan de trabajo de gestión presencial me han dicho que una primera etapa para entrar en el proceso del expediente judicial digital nos costaría 500 millones, en una primera etapa. ¿De soles? Sí, de soles. Entonces, si por ejemplo el Estado se sensibilizara y dijera, así como se invierte en educación, en salud, que es legítimo, también invertamos en justicia porque es un servicio para la ciudadanía, entonces obviamente daríamos un gran paso. Pero si no nos dan ayuda, todo el tiempo vamos a estar mal vistos por la ciudadanía y los jueces somos los que aparecemos como los únicos culpables. Doctor, está el Museo de la Nación, hermoso. Está el Teatro Nacional, hermoso. Quieren hacer un centro de convenciones, bacán. Está la interoceánica, que usted sabe que nos lleva a ningún lado, ¿no? Porque la interoceánica no tiene tránsito, ni tráfico, ni nada. Si algo quiere dejar como legado el señor Kuczynski, tendría que darle eso. Comprometerse con ustedes para que ustedes y el Ministerio Público tengan cómo ejecutar lo que ustedes saben hacer. Igual para la policía hay plata para tantas. La línea 2 del metro, doctor, es un absurdo de más de 5.000 millones de dólares de dinero público. 5.000 millones de dólares. Nosotros seríamos Suiza. Pero en fin. Doctor, ha sido usted muy amable. No es usual que una persona de su jerarquía e importancia se dé el salto para conversar con nosotros. Ha sido usted muy amable. A usted. Y recuerde, doctor, siempre, ante todo Dios, el Perú, su familia y la U.